Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la Comisión de Acción Exterior, Juventud y Deporte y Comunicación, fijada para hoy, 14 de mayo, a las 10 horas. Antes de dar comienzo al orden del día de la misma, ruego al señor secretario que, por favor, dé lectura del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todas, señores diputados. Orden del día, punto 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto 2, comparecencia de otras entidades o personas. 2.1. Comparecencia de otras entidades o personas del ilustrísimo señor presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura a los efectos de informar ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación sobre la labor que este organismo viene impulsando y sobre los retos y necesidades actuales del Consejo de la Juventud y de los jóvenes extremeños, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies. Punto 3. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Punto 3.1. Pregunta 397 sobre medidas adoptadas por el director general de Deporte ante la situación que se está viviendo en la Federación Extremeña de Fútbol, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Pregunta 408 sobre el diseño y la ejecución de la política de comunicación de la Junta de Extremadura, formulada por don Antonio Rodríguez Osuna. Pregunta 409 sobre valoración por parte del Instituto de la Juventud de Extremadura de los datos de la encuesta de población activa correspondientes al primer trimestre de 2013 en lo que se refiere a los jóvenes, formulada por doña María Isabel Gil Rosiña. Pregunta 410 sobre acciones que está llevando a cabo actualmente el Instituto de la Juventud de Extremadura para poner en marcha el sistema de garantía juvenil en la región, formulada por doña María Isabel Gil Rosiña. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor secretario. Pasamos, pues, al primer punto, lectura y aprobación, si procede, del acta de sesión anterior. ¿Manifiestan sus señorías alguna objeción al acta? Pues queda, por tanto, aprobada por asentimiento. Pasamos al segundo punto, comparecencia de otras entidades o personas, tal y como ha leído el secretario en el orden del día, en este caso formulada por una quinta parte de los miembros de la Cámara, en este caso por Izquierda Unida, para justificar esta comparecencia tiene la palabra don Víctor Casco Ruiz por tiempo máximo de 5 minutos. Tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenido a esta comisión, señor Enrique, don Enrique, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura. Por esta comisión han pasado en bastantes ocasiones la directora del Instituto de la Juventud y hasta el momento no ha comparecido el presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura. Y nosotros teníamos intención, y la seguimos teniendo obviamente, de oír, de poder escuchar, de poder dialogar con el presidente de un órgano donde participan los jóvenes a través de sus asociaciones y sus colectivos y que, por lo tanto, puede aportar una visión más plural, más rica y más abierta acerca de la realidad que viven los jóvenes de Extremadura y también sobre las necesidades que tienen ustedes como Consejo de la Juventud de Extremadura, como órgano participativo de los jóvenes de esta comunidad. Estoy seguro que lo que usted nos pueda trasladar aquí servirá para que reflexionemos los grupos parlamentarios acerca de cuál debe ser la acción legislativa o política que tenemos que desarrollar en favor del Consejo de la Juventud, en favor de los jóvenes, en favor de iniciativas en las que participen nuestros jóvenes y al mismo tiempo pues, nos dará una visión bastante rica y bastante plural, sobre todo plural porque representa usted a un órgano colectivo, a un órgano de representación de los jóvenes que nos servirá, repito, y con eso termino, en la labor que estamos realizando todos los días. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, don Víctor. Pues tiene la palabra el señor presidente del Consejo de la Juventud, don Enrique Hernández Díez. Le recuerdo que tiene 15 minutos para sustanciar esta comparecencia. Tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Con el permiso de todos, inicio la comparecencia e intentaré ajustarme adecuadamente al tiempo. En primer lugar, lo que creo que es oportuno es hacer un análisis general y una presentación general tanto de la situación juvenil como de la del Consejo de la Juventud de Extremadura, como las propuestas, por último, que intentaré trasladar a los grupos parlamentarios aquí presentes. En primer lugar, sí me parece oportuno agradecer el buen trato que con los 3 grupos ha existido y las reuniones informales que se han producido. También agradezco la oportunidad de esta comparecencia y, en concreto, al Grupo de Izquierda Unida
Siex por invitarme a comparecer, por solicitar la comparecencia, que creo que sí es importante. Evidentemente, la figura del Consejo es una figura muy atípica en la administración pública, sobre la que se puede debatir mucho e intentaré hacerlo poco, pero que verdaderamente da mucho juego a la hora de hablar de democracia participativa, de implicación de la sociedad civil, de interlocución con las administraciones, con los colectivos políticos, y para eso estoy aquí. Así que agradezco esta comparecencia, espero de verdad, en nombre del Consejo, que no sea la última, no por mí, sino efectivamente por el organismo al que represento, y ojalá, ¿por qué no?, lo hemos comentado en alguna ocasión con algún grupo, ¿por qué no se puedan producir comparecencias en otros espacios? Dado que la juventud, y aquí inicio mi reflexión de fondo, es un aspecto transversal. Como transversal que es, la juventud que participa en el Consejo de la Juventud de Extremadura tiene propuestas en todos los ámbitos. Luego lo intentaré demostrar y lo intentaré exponer con la mejor claridad que sea capaz, pero lo cierto es eso, que es transversal. Y como es transversal, el Consejo tiene algo que ofrecerles en ámbito de empleo, de vivienda, de formación, de todos los ámbitos de la acción política de esta Cámara, de la Asamblea de Extremadura, y por lo tanto me pongo a su disposición de entrada para todos ellos. Creo que uno de los puntos esenciales a la hora de iniciar mi comparecencia es también reconocer la realidad juvenil. Y es cierto, y no creo que no se puede ocultar y no se puede negar, que la situación, sinceramente, es muy dura, es dramática en muchos casos y en muchos aspectos, por lo menos en los más profundos. En el aspecto, sobre todo, de las expectativas de la juventud. Y esa es la principal inquietud que quiero trasladar aquí. Expectativas respecto de la emancipación y, por lo tanto, que afectan, entre otras cuestiones, al tema de empleo. Aprovecho en ese sentido para agradecer la disposición del Gobierno de Extremadura a la aplicación de la garantía juvenil y deseo que tengamos oportunidad de dialogar sobre esa garantía juvenil para que verdaderamente encaje en la recomendación que la Comisión Europea aprobó y que vino ratificada también por el Gobierno de España, que sea esa exacta recomendación la que se pueda ver aquí en esta región y ser, por lo tanto, si es así, una de las primeras regiones de España, la primera región de España, en aplicarla de manera integral. Hay muchos aspectos a tener en cuenta en esto que después intentaré analizar con un poco más de calma. Por nuestra parte, en ese sentido, el panorama, lo que quiero reivindicar es que es dramático, ciertamente, tanto en el tema del empleo, como señalaba, como también aspectos vinculados a lo que yo sí creo que podemos considerar una discriminación hacia la juventud. Aspectos que pueden pasar desapercibidos en la vida cotidiana, pero que a nosotros sí nos inquietan. Véase, por ejemplo, el hecho, que es incontestable, que los jóvenes reciben, por el hecho de ser jóvenes, aunque tengan una mayor cualificación en un puesto de trabajo, de manera habitual, un menor salario que una persona en ese mismo puesto con más edad. Esto, que parece lógico por el tema de la experiencia acumulada, tiene la contrapartida de que es en la etapa joven en la que hay que realizar las mayores inversiones vitales. Un adulto, por regla general, ya tiene su vivienda, su vehículo y una serie de estabilidad de inversiones que no tiene que hacer más que para ampliar. Un joven no se encuentra en esa situación. Por lo tanto, esto es un aspecto sobre el que creo que merece la pena reflexionar. Las respuestas yo no las tengo, no hay soluciones mágicas, pero desde luego sí creo que es un aspecto sobre el que hay que reflexionar, porque genera una enorme distancia entre personas, entre ciudadanos, en principio en condiciones de igualdad, que en la práctica no las tienen e incluso genera un grave perjuicio. Antes de proceder a hacer una serie de recomendaciones y a la expectativa también de que puedan realizar preguntas que me permitan ampliar algunos de los temas que he esbozado aquí en estos minutos, quería expresar cómo estamos enfocando el trabajo del Consejo de la Juventud de Extremadura. Por mi parte y por parte de la Comisión Ejecutiva, que tengo la suerte de presidir, porque es un equipo de 9 personas entregado y de manera extraordinaria, en unas circunstancias nada fáciles para el organismo. Tampoco vamos a ocultar la realidad de que creemos firmemente que el organismo está pasando la etapa más difícil de su historia, desde su creación hace casi 30 años. Y este colectivo de personas que estamos implicadas en este organismo, con la ayuda del personal del Consejo, estamos dirigiendo nuestra actuación hacia 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es la incidencia institucional que representa también este acto, en el que intentamos trasladar sugerencias. Por eso, en su momento, solicitamos reuniones formales con los 3 grupos, más o menos las hemos ido pudiendo acometer,
pero además también con otras instituciones, tanto de la Administración autonómica como local, como ayer mismamente en el Parlamento Europeo, estuvimos en Madrid, en la sede del Parlamento Europeo, con el Comisario Europeo de Empleo. Los jóvenes de Extremadura, la juventud extremeña, tuvo la oportunidad de participar también en un diálogo acerca de, precisamente del régimen de empleo en Europa, y esta es la labor institucional que intentamos hacer en 4 campos, ¿no? Primero, el político, que es el que acabo de ejemplificar. Segundo, el económico. Y en ese sentido, afortunadamente, estamos presentes en el Consejo Económico y Social y tuvimos una participación activa en el dictamen sobre renta básica, en el aspecto social y en el aspecto cultural también. Estos 4 pilares, participación cultural, económica, política y social, son los que desarrolla el Consejo de la Juventud en su ámbito de incidencia. Un segundo pilar fundamental de nuestra actuación es el refuerzo y el apoyo a las entidades miembro. Entidades que no sé si lo saben, pero son más de 50, que representan a su vez a un número mucho mayor de entidades juveniles. Pueden ser, varía según los consejos de la juventud, pero supera las 150 asociaciones o agrupaciones locales de entidades y, por lo tanto, son decenas de miles de jóvenes de la región los que están representados en el Consejo y a los que pretendemos ofrecer, por una parte, apoyo técnico, apoyo institucional en la interlocución con las administraciones y apoyo material también a la hora de hacer colectivos ciertos recursos, de generar préstamos, de generar facilidades en el acceso a muchos recursos. Ahí es donde estamos intentando fortalecer el tejido participativo, porque, y esto es otra reflexión que dejo al debate posterior también, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, pero sobre todo también para que pueda ser reflexionado por este órgano, la participación de la juventud está en crisis. Que nadie dude que existe también una crisis enorme de voluntariado, de asociacionismo y de participación de los jóvenes, de la juventud, de esta región y más allá, en el Estado español y en el ámbito europeo, porque no acaba de tenerse claro cómo se quiere articular. Y eso es un problema de falta de claridad histórica. Esto viene desde hace bastante tiempo, se va agudizando con el paso del tiempo, de falta de claridad de perspectiva en las políticas de juventud. Los consejos de la juventud somos un instrumento que está sirviendo para apoyar, y esa es nuestra función, a este colectivo, pero debemos poner en marcha otros, ¿no? El tercer pilar que estamos abordando por parte del Consejo también es una revisión, una reactualización interna del propio organismo, adaptándonos a los tiempos que hay, a las reducciones presupuestarias que padecemos todos los organismos públicos e intentando garantizar en ese sentido la independencia económica mediante el acceso a sistemas de financiación alternativa y también, sobre todo, y el más importante, una reorganización del sistema de participación interna. Por un lado, desarrollando una estrategia de participación digital que espero que pronto pueda ver la luz, de manera que cada joven de esta región también pueda participar en el Consejo, independientemente de que esté asociado o no, por un lado, y por otro también la concreción con nuevos niveles de participación que se traduce en la creación de grupos específicos de trabajo que van a tratar temas de interés, a veces puntual, pero fundamental, como ha podido ser recientemente el tema de las subvenciones a entidades juveniles, como puede ser el tema también reciente de las cualificaciones profesionales, del nuevo marco de cualificaciones profesionales para las titulaciones de actuación en el tiempo libre educativo, de educación no formal, que es un concepto que reivindicamos y que queremos que se regule mucho mejor en esta región, y con ese panorama nos estamos moviendo. Reactualización interna, apoyo a las entidades e incidencia institucional, como demuestra este acto y como esperamos poder seguir desarrollando también en el futuro. Aprovechando algunos de los minutos que me restan, voy a poner encima de la mesa algunas de las sugerencias, de las invitaciones que como Consejo de la Juventud sí tenemos en el campo en el que la Asamblea de Extremadura puede desarrollar y que dejamos encima de la mesa de los grupos para que sean tenidas en cuenta y ojalá nos llamen para debatirlas, para profundizar en ellas, porque tenemos bastante que decir. Dentro de lo que podría ser, y es una opción, pero no es una necesidad, dentro de lo que podría ser el marco de una ley de juventud regional, insisto, es una opción, pero podría hacerse sin el marco de ley de juventud. Lo que sí creemos que es una necesidad es regular de fondo varios aspectos. Por un lado, que queden claros cuáles son los derechos de la juventud en esta región. Existe el Convenio Iberoamericano de la Juventud, ratificado por España, que necesita ser trasladado a la vida concreta de quienes tienen competencias públicas en materia de juventud. Y eso, según nuestro Estatuto de Autonomía, es la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre otros.
coordinada también con entes locales, coordinada también con el Estado, pero la comunidad autónoma tiene que hacer eficaces esos derechos. Por eso ahí hay algunas peculiaridades que tener en cuenta en materia de renta básica, que ya se ha regulado en esta región, pero que habría que buscar cómo quedar más clara algunas situaciones de juventud en ese ámbito. El tema de la garantía juvenil, que es una reivindicación de la década de los 80 y que por fin en el sur de Europa empieza a tener algo de calado. El tema de becas, cómo generar algunos sistemas de prestaciones para estudiantes que realmente puedan constituirse en derecho subjetivo y no en simple disposición presupuestaria. Por otra parte, el desarrollo del sistema de defensorías. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, la Oficina del Defensor Universitario de la Universidad de Extremadura. Por desgracia, una de las últimas universidades que se incorporó a este mecanismo, que está, en mi opinión, dando unos resultados excepcionales y que debería ser copiado y extendido en otros ámbitos, tanto otros ámbitos educativos como otros ámbitos de la vida, de los derechos de la infancia y de la juventud de esta región. El sector público requiere ser mejor regulado. Con frecuencia escucho, por parte incluso de responsables políticos de materia de juventud dentro de esta región, a nivel local, a nivel autonómico, que no está del todo claro quién tiene las competencias en materia de participación local juvenil. ¿Quién tiene que regular los consejos de la juventud, por ejemplo? ¿O quién debe prestar apoyo a las asociaciones juveniles de esta región? ¿Cómo se canalizan esas acciones? El Estatuto de Autonomía dice una cosa y la práctica real, la vida cotidiana, está diciendo otra. Ahí hace falta regular. También hace falta regular un contenido mínimo, legal, posiblemente, en materia de políticas de juventud. No se pueden imaginar el desierto en materia de políticas de juventud que es esta región en algunos sitios. Y sobre todo porque tendemos, y esto es una cuestión que además podemos constatar con datos de la Unión Europea, que en España desde el año 2002, es decir, que han pasado muchos gobiernos por este país, viene una tendencia decreciente de interés y de impulso a las políticas de juventud. Sobre todo se ha difuminado lo que es una política de juventud y en algunos casos se ha reducido al mero ocio y tiempo libre de los jóvenes, que puede ser parte de las políticas de juventud, pero se queda muy cojo si no va acompañado de otras cuestiones muy urgentes también en estos momentos. Por lo tanto, hacen falta marcar unos principios programáticos, hacer unos instrumentos de comprobación, que los planes de juventud no se limiten a ser una mera recopilación de lo que ya hace la Administración, que es uno de los riesgos y una de las cuestiones en las que con mucha frecuencia se caen las administraciones, también las locales. Y para terminar, pues dejo algunos temas también que son transversales, como decía, y que en materia de juventud nos interesan, pero no solo tienen que ver con jóvenes. El modelo de vivienda que se ha promovido y, por lo tanto, el acceso a la vivienda que tiene la juventud de esta región es muy limitado por un modelo que está dando problemas, que viene dando problemas desde hace mucho tiempo y que existen soluciones, y el Consejo tiene algunas, muy simples, tan simples que parece mentira que no se nos hayan ocurrido antes, para combatir, por ejemplo, que ayudarían a combatir la especulación en materia de vivienda. Ayudarían a bajar también la dificultad económica de acceso a la vivienda, abaratarían muchísimo la vivienda y darían más facilidad de acceso a la vivienda. En materia de empleo, nuestra propuesta estrella, porque creemos que de verdad puede ser una solución, es el régimen de garantía juvenil, que, como ustedes saben, significa garantizar 4 meses, que en 4 meses en situación de desempleo, un joven va a recibir una oferta de empleo, de formación o de educación vinculada a su recorrido vital, personalizada. Esa es la garantía juvenil, que es lo que queremos reivindicar también desde los consejos, y ayer el comisario europeo de empleo nos apoyaba, afortunadamente, en Madrid, que eso es la garantía juvenil que nosotros queremos para esta región. El tercer sector juvenil necesita una revisión, voluntariado, asociacionismo, sector fundacional juvenil, necesitan una revisión de su regulación y una actualización y una dignificación de las figuras. También el cuarto sector, de la economía alternativa, la economía social. Se habla mucho de emprendimiento y debemos también atender al emprendimiento social. No sé si conocen este dato, pero la mayor parte del empleo del mundo lo generan las cooperativas, no lo generan las multinacionales. Las cooperativas, a nivel de economía social, generan más empleo a nivel mundial, global, que las grandes multinacionales, transnacionales, que pasen por varios países. En tema de alimentación, los riesgos de pobreza extrema, de exclusión, el tratamiento a la diversidad nos parecen fundamentales, un nuevo enfoque. Y con esto creo que me he intentado ajustar al tiempo, creo que sí, creo que lo he conseguido. Me pongo a disposición de los grupos para sus preguntas y agradezco nuevamente la oportunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Hernández. Efectivamente se ha ajustado casi a los 15 minutos, así que le agradecemos sinceramente esa exposición y ese ajuste en los tiempos. Bien, pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra don Víctor Casco por tiempo máximo de 10 minutos. Tiene su señoría la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias por su intervención, señor presidente del Consejo de la Juventud, Enrique Hernández. Yo creo que ha sido además una intervención que nos permite reflexionar y yo espero que en breve tiempo aprobar una serie de líneas de actuación que podríamos hacer en la Asamblea de Extremadura. Una primera, y empezaba usted por ahí, es establecer una relación más dinámica, más fluida, más activa entre este órgano, la Asamblea de Extremadura, y el Consejo de la Juventud. Nosotros hemos aprobado recientemente la Ley de Gobierno Abierto, que permite que el Parlamento se pueda convertir no solo en un centro de debate entre los parlamentarios, como lo ha sido siempre, sino de debate entre los parlamentarios y la sociedad organizada, para que también tengan una participación diaria en los debates que nosotros realizamos aquí. El límite es obvio, al final solo pueden votar los parlamentarios, pero sí que exista un debate fluido entre esa sociedad organizada y sus representantes políticos. Y en ese sentido, el Consejo de la Juventud yo creo que puede aportar mucho a los debates que hagamos en esta casa para conocer de primera mano algunas de las inquietudes y reflexiones fundamentales de nuestros jóvenes y cómo se podrían concretar, ya sea en leyes, ya sea en iniciativas políticas. Y no solo en esta comisión. Estaríamos hablando, obviamente, de una participación en la Comisión de Educación y Cultura, usted lo ha dicho, porque hay asociaciones juveniles que tienen un papel muy importante en la difusión de la cultura, en las actividades de ocio, una participación en la Comisión de Sanidad y Política Social, por todo lo que atañe, por ejemplo, a los jóvenes en relación con los sistemas de igualdad. Mencionaba antes la renta básica. Nosotros consensuamos, junto con las otras dos fuerzas políticas, las comparecencias de entidades, de colectivos que dieron su visión acerca de la renta básica. Unos días después ya había pasado el plazo, por lo tanto, en tono del mea culpa, aprecié que había un problema y es que no había un representante de los jóvenes, a pesar de que en la ley de la renta básica había una discriminación evidente hacia los jóvenes emancipados, discriminación que afortunadamente se pudo corregir con las enmiendas consensuadas entre el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Si no, en principio, los jóvenes menores de 26 años, aunque estuvieran emancipados de 25 años, no tendrían acceso a la renta básica. Digo, eso se cambió afortunadamente. Pero no tuvimos en el debate de la renta básica esa intervención de los jóvenes acerca de algo que les afectaba al fin y al cabo. Eso, por ejemplo, es una muestra de cómo podríamos trabajar de otra forma para que ustedes pudieran intervenir en estas comisiones. Y hablamos, por supuesto, de la Comisión de Empleo y Economía por razones más que obvias. Y podría ser una relación fluida no solo entre el Consejo de la Juventud, a través de su presidente o de los miembros de su ejecutiva, sino a través suya de entidades que participan en el Consejo de la Juventud y que pueden aportar una visión sectorial y, por lo tanto, clara y evidente sobre algunos de los temas que nosotros tratemos aquí. Por parte de este grupo, por lo tanto, nos vamos a comprometer con la Ley de Gobierno Abierto y con las distintas vías que se están explorando en la modificación del reglamento de la Asamblea, que espero que pueda llevarse a cabo pronto. Nos vamos a comprometer a buscar fórmulas para que exista esa participación más activa del presidente del Consejo de la Juventud, de los miembros del Consejo de la Juventud, de las asociaciones que integran el Consejo de la Juventud en el Parlamento de Extremadura, sin que exista en todo caso esa dependencia de un grupo parlamentario que al fin y al cabo pues siempre estaría al albur de lo que los distintos grupos parlamentarios quisiéramos. Yo creo que esa intervención del Consejo de la Juventud en el Parlamento debe ser más dinámica y sin intermediarios, que pudiera ser de manera más directa entre ustedes y las distintas comisiones donde se hablan de temas que afectan a los jóvenes. Y el segundo elemento que usted menciona, creo que también deberíamos, si están de acuerdo los dos grupos parlamentarios restantes que van a intervenir, sería posible. El segundo tema creo que sí sería importante. Una ley de juventud de Extremadura. No existe una ley de la juventud en Extremadura. Existen los planes de juventud que los hace el Instituto de la Juventud. Existe la ley del Consejo de la Juventud y existe la ley de creación del Instituto de la Juventud. Pero no existe un marco global
como usted decía, donde se recojan los derechos de los jóvenes en Extremadura, donde se pueda incluir efectivamente la garantía juvenil que teóricamente se ha comprometido a desarrollar el Gobierno actual, donde existan definidas las políticas económicas que se van a realizar en favor de los jóvenes, temas de vivienda, temas de ocio. Yo creo, aunque obviamente esto requeriría el concurso tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, yo creo que sería factible y posible que se creara una comisión que empezara a trabajar en la Asamblea de Extremadura en torno a una ley de la juventud en Extremadura. Eso requiere el acuerdo, por lo menos, de un grupo parlamentario, si es posible, de otro más, me refiero, si es posible, de los tres. Y si pudiera surgir como recomendación de esta comisión el que se cree esa comisión de estudio para elaborar una ley de la juventud de Extremadura, donde la participación del Consejo de la Juventud debería ser fundamental y esencial, pues creo que podríamos salir de esta reunión pues, con un buen elemento de trabajo para el futuro. Y termino con lo que evidentemente resulta una obviedad. Coincido con usted en el dibujo que ha hecho acerca de la situación dramática que están viviendo los jóvenes en este país y en esta comunidad autónoma. Los jóvenes, y dentro de los jóvenes, las mujeres jóvenes, doblemente, están siendo golpeadas de manera dramática y brutal por la crisis económica. La emancipación es casi un sueño imposible para la inmensa mayoría de los jóvenes, incluso jóvenes que se habían emancipado, que se ven en la obligación de volver a incorporarse a su núcleo de familia original, ¿no? Que supone eso un trauma para la vida de esas personas. Esa realidad está encima de la mesa, coincido con usted en los problemas que tenemos de empleo, los problemas de vivienda, y yo espero que de esta comisión y de los debates que tengamos empiecen a surgir iniciativas y propuestas políticas para superar esa situación. Nada más. Pues muchísimas gracias, don Víctor. Pasamos ahora al Grupo Socialista Regionalista y tiene la palabra doña Isabel Gil Rosiña. Tiene 10 minutos, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Buenos días al presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura. Nos alegramos enormemente de que usted hoy no nos tuteamos, si lo hacemos en las reuniones habituales de trabajo que solemos tener en esta comisión parlamentaria de la Asamblea de Extremadura, donde creo que los jóvenes deben tener una voz activa importante, porque es en esta comisión donde debatimos, aprobamos y reprochamos las políticas de juventud que se hacen en la región y que se vienen haciendo a lo largo de estos 30 años. El Consejo de la Juventud de Extremadura ha sido siempre, en el mapa de consejos de la juventud regionales a nivel nacional, uno de los consejos de la juventud más activos y uno de los consejos de la juventud, por decirlo de manera coloquial, más fuertes. Desde mi punto de vista, permítame decirle que esto no es fruto de la casualidad. Durante todos estos años, el próximo día 21 de mayo cumplirá 30 años esta autonomía. Se ha apostado de una manera clara por esta plataforma de participación de los jóvenes, que es el Consejo de la Juventud de Extremadura. Fue la primera ley que aprobó esta Asamblea cuando nació la autonomía, y yo creo que por eso que no ha sido fruto de la casualidad el devenir del Consejo de la Juventud a lo largo de los últimos 30 años, pero sobre todo no ha sido fruto de la casualidad porque el tener una plataforma de acción y participación como es un Consejo de la Juventud, su permanencia, su actividad y su día a día depende de una ley fundamental, y ahora hablaré de la propuesta de ley que hacía de la juventud, y es la ley de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para ese año, que cada año los parlamentos regionales como este aprueban. Y en ese sentido, sabe usted que el Grupo Parlamentario Socialista, en los dos presupuestos del nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura, hemos defendido, enmendado y registrado un incremento sustancial del recorte que ha sufrido su organismo, el Consejo de la Juventud de Extremadura. Porque para hablarnos de todo lo que usted nos hablaba, de las acciones y concreciones donde están ahora trabajando en materia de juventud, en materia de vivienda, de participación y presencia de los jóvenes en las instituciones regionales, del voluntariado juvenil, de todas esas cuestiones, para eso es fundamental, y así lo creemos nosotros, y así lo demuestra el devenir desde el nacimiento del Consejo de la Juventud de Extremadura, que es necesario un presupuesto fuerte y un presupuesto que permita al Consejo de la Juventud de Extremadura realizar ese papel tan importante
que tienen los jóvenes y que deben tener los jóvenes en la vida social, económica, política y cultural de Extremadura. En ese sentido, esta comparecencia que está pedida por Izquierda Unida nos parece un acierto, pero nos parecerá más si en los próximos presupuestos no ocurre como ha ocurrido en los dos anteriores, de no haber apoyado ese presupuesto que la Junta de Extremadura le quitaba al Consejo de la Juventud. Yo también coincido con usted, igual que decía el portavoz de Izquierda Unida, sobre la fotografía que usted hace de los jóvenes. Fotografía de la que, desde luego, los políticos y la clase política, como nos llaman los ciudadanos, debemos de ser conscientes. Pero, desde luego, fotografía a la que desde la clase política en esta región no se le está dando una respuesta. Somos la comunidad autónoma que mayor tasa de desempleo juvenil tiene y permítame decirle que eso tampoco es fruto de la casualidad. Y está bien que hablemos con usted, que hoy viene aquí para darnos recomendaciones y para decirnos qué piensa el seno del Consejo de la Juventud y, sobre todo, para aportar soluciones, que es la voluntad también de este grupo parlamentario. Y, en ese sentido, hablaba usted de la buena nueva, que significa que Extremadura pudiera ser la primera región de España en aplicar la garantía juvenil. Mire, desde que el Grupo Parlamentario Socialista viene trabajando este tema con el primer organismo con el que habló de este tema y a través del que conoció la importancia de esta garantía juvenil fue con ustedes, con el Consejo de la Juventud de Extremadura. En ese momento y en nuestra labor de oposición trasladamos aquí esa cuestión. Lo hicimos hace unos meses en un plan de choque contra el desempleo juvenil que los socialistas presentamos en el Pleno de la Cámara, que fue aprobado por Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Socialista, donde ya preguntábamos al Gobierno si conocía la garantía juvenil y si sabía algo de la garantía juvenil. Nada se nos dijo en aquel momento. Imaginamos que la cuestión estaba más en guardar aquello porque ya estaba programado en qué rueda de prensa se iba a presentar, que en poder tener un debate productivo y enriquecedor en la Cámara Regional. Hemos preguntado en la Comisión de Empleo y en esta misma comisión, después de su comparecencia, vamos a preguntar también por la garantía juvenil a la directora del Instituto de la Juventud. En este sentido, yo quiero decirle, con la información que tiene hasta este momento, que es poca, el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que incluso en el último pleno hemos pedido la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura para hablar de esta cuestión, con la información que tenemos, que es poca, nosotros entendemos que la Junta en estos momentos está desvirtuando lo que es la garantía juvenil. Han tomado el concepto de garantía juvenil, pero en estos momentos lo que planea hacer la Junta de Extremadura, desde el Grupo Socialista, creemos que dista mucho de lo que es la verdadera garantía juvenil, que es ese mecanismo de 4 meses que viene a romper con la inactividad del joven, que es ya un parado de larga duración, a pesar de ser, en la mayoría de los casos, más de 13.000 en Extremadura titulados con una titulación superior universitaria. Entonces, quería preguntarle, ¿cree usted que se está enfocando bien desde la Junta de Extremadura lo que es la garantía juvenil? ¿Han tenido contactos con ustedes, reuniones de trabajo donde se esté trabajando esa garantía juvenil? Es decir, no se puede hacer un totum revolutum de todo lo que había, escuelas, talleres de empleo, y decir, los 9 millones que vienen este año, que tuvieron un recorte del 52% el año pasado para las políticas activas de empleo, lo metimos en la garantía juvenil. Las escuelas taller que ya habían en Extremadura, las metemos en la garantía juvenil. La ESO de los 1.000 euros, que desde todos los puntos de vista, sobre todo del sector educativo, se ha mostrado en contra de ese mecanismo, lo metemos en la garantía juvenil. Desde el Grupo Socialista, le insisto, creemos que eso no es la garantía juvenil y nos gustaría que usted nos dijera si cree que la Junta de Extremadura lo está enfocando bien o si les han pedido a ustedes algunas aportaciones para que realmente vayamos a lo que es una verdadera urgencia, que es establecer alguna política que venga a romper con esa tasa de paro de más del 66% de paro juvenil que tiene la región. Comparto los problemas que usted hacía y tiene que ver mucho con el empleo, el tema de la emancipación. Creemos que el haber quitado la renta básica de emancipación es un error y creemos que la política de vivienda de la Junta en estos momentos es otro gran error. Se nos viene anunciando hace más de un año unos alquileres sociales para los jóvenes de 100 euros porque se iban a poner en marcha a través de una institución nueva sobre la vivienda, una empresa pública, no recuerdo exactamente el nombre, sobre el alquiler. Eso no acaba de venir y la verdad que desde el plan especial aquel que hubo, el plan conocido como Plan 60.000, no ha vuelto a haber una medida articulada en materia de vivienda destinada principalmente a los jóvenes de la región. No obstante, si el 66% de los jóvenes no pueden trabajar y viven con sus padres, da igual que la vivienda cueste 100 euros al mes porque no tienen trabajo, con lo cual no tienen remuneración, y de ahí la situación que viven muchos jóvenes y el lazo con la renta básica la renta
Básica de Inserción Social de Extremadura. Nos alegramos también mucho de que a través de ese consenso de los 3 grupos políticos se haya podido quitar esa discriminación directa que había a los jóvenes y mejorar, pero desde luego lo que nosotros debemos lamentar profundamente es que haya jóvenes en Extremadura, y hay muchos, que sean susceptibles y recojan en su realidad vital los requisitos para ser perceptores de la renta básica de inserción en Extremadura. Ese yo creo que es el drama mayor de esa fotografía tan penosa de los jóvenes en la región, que vayan a percibir la renta básica de inserción social en Extremadura. Y frente a eso tenemos que luchar los políticos, y si puede ser con el empeño y el trabajo de los jóvenes organizados y asociados del Consejo de la Juventud, pues muchísimo mejor. En la comisión del mes pasado, y voy terminando, señora presidenta, en la comisión del mes pasado preguntaba yo por esta cuestión a la responsable de las políticas de juventud en Extremadura, y la respuesta fue para mí muy triste. Es decir, pues nos alegramos de que al menos vayan a tener una renta básica porque antes no la había. No me parece una respuesta absolutamente resignada de quien es la responsable de las políticas de juventud en la región. Y frente a esa resignación hay que traer propuestas. Desde el Grupo Socialista, como le digo, hace unos meses presentamos un plan de choque contra el desempleo juvenil, y me parece acertada la propuesta que usted trae de que tengamos una ley que articule los derechos y los deberes de la juventud en Extremadura. Ahora bien, yo lo pongo en cuarentena, para decirlo de una manera coloquial, y le hago la siguiente reflexión. ¿De qué nos sirve tener en estos momentos y hacer en el seno de esta comisión un grupo de trabajo y aprobar por unanimidad de los 3 grupos en este Parlamento una ley de la juventud en Extremadura, si en Extremadura no se están articulando políticas de juventud? Y no se están articulando políticas de juventud porque el departamento que articula esas políticas es absolutamente residual en la ley más importante que se aprueba aquí, que es la de los presupuestos anuales de cada año. Un presupuesto absolutamente asfixiado y unas políticas, las de juventud, que se están quedando únicamente para el ocio y el tiempo libre. Y los certámenes regionales de breakdance a mí me parece que están muy bien, pero desde luego hay que articular políticas integrales de juventud en Extremadura, y para eso nosotros no nos negamos a, si se crea esa comisión, debatir, aportar, traer propuestas, pero desde luego dejar sobre la mesa la reflexión de qué nos va a servir una ley que recoja en su articulado todos los derechos y los deberes de la juventud cuando tenemos un 66% de paro juvenil y se niega el Gobierno de la Junta a articular medidas de estímulo al empleo y que creen empleo en la región. Se nos han anunciado por activa y por pasiva muchísimas medidas. Se nos anunció con el Plan 3G... Tiene que ir terminando, señoría. Termino. Se nos anunció con el Plan 3G un programa de alta cualificación para los jóvenes titulados en Extremadura. ¿Dónde está ese plan? Es decir, yo creo que desde el punto de vista de las políticas de juventud empezamos a estar un poco cansados de tantos anuncios y los jóvenes empiezan a estar desesperados de tan pocas medidas que se puedan palpar y que sean una realidad en Extremadura. No vamos a dejar de hacer propuestas y, desde luego, creo que hoy es un punto de partida para que usted venga más veces aquí y podamos seguir hablando de todas estas cuestiones. Así que muchas gracias por todas sus aportaciones. Gracias. Gracias, doña Isabel. Pasamos finalmente al último grupo, el Grupo Popular Extremadura Unida. Tiene el señor Sánchez la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. En nombre de mi Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, en primer lugar quisiera darle la bienvenida al señor Enrique Hernández, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura. También quiero agradecerle, en nombre de mi grupo, el trabajo que lleva a cabo dentro de su presidencia en el Consejo de la Juventud y el reconocimiento al esfuerzo que me consta que usted hace para tratar de ser una referencia de la juventud extremeña en relación con el papel que tiene asignado de acuerdo con la ley extremeña que ampara el Consejo de la Juventud de Extremadura. Pero también no hay que olvidarnos que estamos en una situación económica y social mala para todos, en general, pero bastante peor para la juventud española. Por eso me gustaría saber, desde mi grupo parlamentario, un par de preguntas. ¿Qué me podría usted responder a estas? Si ante esta situación las prioridades vitales de los jóvenes han cambiado, si tienen previsto cambiar sus prioridades, las prioridades del Consejo a la hora de aplicar algunos programas, o piensan seguir en la misma línea o piensan incidir en alguna otra nueva especialmente. También quisiéramos saber cómo va a incidir el Consejo de la Juventud de Extremadura en la situación que atraviesan los jóvenes de nuestra comunidad. Obviamente, y un poco lejos de alguna crítica del apocalipsis que han marcado aquí anteriormente algún compañero, las políticas de juventud, como usted ha dicho anteriormente, son transversales. Y hay que reiterar que durante 30 años en esta comunidad autónoma, nada más que se hacían
planes de choque para los jóvenes y lo único que sirvieron, su resultado, es para acabar chocados. No sirvieron para otra cosa. En cambio, obviamente las políticas que está llevando a cabo el Partido Popular y el Gobierno de Extremadura en materia de juventud son transversales, están dispersas por las 7 consejerías. Además, en estos momentos, desde el Gobierno de Extremadura se están tomando medidas concretas que además son públicas, como son, por ejemplo, el Plan de Fomento y Consolidación del Autoempleo, el Plan 3E, el Plan de 18 a 25, para dar una oportunidad a los jóvenes que no tenían ninguna formación académica y muchas otras más. Todos estos planes y medidas específicas van encaminadas a activar el empleo, a incentivar la instalación de empresas y a potenciar la financiación. Con lo que conseguiremos y con lo que quiere conseguir el Gobierno, dar soluciones a los problemas de la juventud extremeña. Obviamente, todos sabemos que no es una cuestión fácil y ahora nos encontramos ante una difícil situación. Por eso, a mi grupo nos gustaría saber que ante este reto que tienen ustedes por delante, porque no solo se trata de una cuestión del Gobierno de Extremadura, sino de toda la sociedad, sino que yo creo que ustedes están todavía mucho más cercanos a esa problemática, ya que trabajan a diario con los jóvenes asociados de la comunidad autónoma. ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué es lo que ustedes plantean? Estamos aquí para poder escucharles y recoger todas las aportaciones que usted haga. Y recoger todas aquellas cuestiones que los jóvenes también a usted pues, le transmiten y seguro que se las ponen encima de la mesa a diario. Por eso estamos aquí para escucharle. Por nuestra parte, nada más y solamente agradecerle el esfuerzo que usted hace, tanto a nivel personal como colectivo y desde mi grupo, siguiendo, apoyándole su gestión y que nos tiene aquí a nuestra más entera disposición. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Para cerrar el debate, tiene nuevamente la palabra el presidente del Consejo de la Juventud, el señor Hernández. Le recuerdo que tiene 10 minutos para finalizar su debate y su intervención. Gracias. Intentaré ajustarme todo lo posible a esos 10 minutos para responder a todo lo que se me ha planteado por parte de los 3 grupos. Empiezo por orden de las intervenciones, así que en primer lugar intento responder al menos a 6 grandes cuestiones que ha puesto encima de la mesa el Grupo de Izquierda Unida. Por una parte, nosotros efectivamente ese convencimiento transversal, y además aprovecho para responder también a algunas cuestiones que luego señalaré de los 3 grupos en global, las áreas que está trabajando el Consejo ahora mismo y en las que sí que hay ideas que puede poner encima de la mesa son 19 grandes áreas compuestas a su vez por bastantes subáreas que concretan muchísimo esa defensa de la transversalidad que estamos haciendo. Se las menciono de pasada para que vean en qué tenemos ideas y en qué estamos dispuestos a dialogar y que en estos 10 minutos no me va a dar tiempo a exponer, vamos, ni con el más mínimo detenimiento. En primer lugar, evidentemente, empleo, la sitúo siempre en primer lugar por la situación en la que estamos, pero acompañada de aspectos también vinculados a la emancipación, como puede ser formación, vivienda, educación, evidentemente, todo el aspecto de salud juvenil y las particularidades que tiene el tratamiento de este asunto, el marco de los derechos humanos. Antes hacía mención a la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, que es un desarrollo de las normativas de derechos humanos internacionales. Estamos vinculados por un tratado, el Consejo tiene algo que decir también en esa materia. El aspecto rural, de la juventud rural, nuestra característica esencial de nuestra región y de esa participación. Hay la propia reflexión del Consejo, que después también señalaré, es fundamental de cómo estamos canalizando esa participación de la juventud rural, el ámbito de la cooperación, tanto la educación para el desarrollo como la verdadera cooperación al desarrollo y cooperación internacional por parte de la juventud, todo el tratamiento de la diversidad, migraciones, casos de extranjería, aspectos de diversidad por orientación sexual, aspectos de diversidad por razón cultural, por razón de origen, de cualquier tipo, que generan efectivamente situaciones en ocasiones de discriminación que intentamos abordar y que tenemos ideas. En concreto también el tema del empobrecimiento y esa exclusión, gente que está siendo expulsada del sistema, que no es, de verdad, además no es un problema coyuntural, no es un problema actual de la crisis y va además conectado en una visión global. La mayor parte de los jóvenes del mundo son pobres y lo que es peor, la mayor parte de los jóvenes, de los pobres del mundo, o sea, es dual. Jóvenes, la mayoría son pobres y la mayor parte de los pobres además son jóvenes. O sea, esto es dramático y esto afecta también a nuestra situación. La participación económica en materia de medidas económicas, lo que está haciendo el Consejo además de aproximarse a la banca ética. Recientemente teníamos una conversación con el consejero de Economía que nos daba consentimiento político y hay que ver la viabilidad técnica para intentar que el Consejo de la Juventud camine hacia la banca ética en la gestión de
sus cuentas, pero que hay propuestas enormes también en el ámbito general y más allá de la propia actividad del Consejo. El área de medio ambiente, con todo lo que tiene en materia de consumo responsable, que hemos editado además algunas de las guías de referencia a nivel estatal en esta materia. El tema de la participación cultural, que por desgracia con frecuencia se queda en algo muy superficial, jóvenes, cultura igual, concierto en la plaza de la localidad que sea. Estamos desarrollando relaciones para profundizar en ese campo a nivel del patrimonio, con la UNESCO, etcétera, ¿no? El tema del voluntariado, que el voluntariado juvenil tiene sus particularidades, sus necesidades especiales. Y ahora señalaré algunas de las que afectan incluso la estructura del Consejo y que necesitamos cambiar. La participación política institucional, cómo se articula. Estamos sacando adelante propuestas que den más coherencia a la existencia de nuestras propias estructuras de participación. La participación juvenil, y no es ninguna tontería, se está articulando de manera parainstitucional en muchos casos. Ahí está el movimiento 15M, que tiene muchas cosas muy interesantes que decir, y el Consejo debe abrir también, y las instituciones deben abrir puertas hacia estas formas de participación política. El tema del ocio es uno más. Y luego tenemos también 4 áreas transversales que tocan a todas las demás, ¿no? Que estamos desarrollando nuestras relaciones internacionales. El Consejo está trabajando también en esa bilateralidad con Portugal a través del intento de un proyecto de apadrinamiento y de acompañamiento a un consejo en la región del Alentejo, pero también con contactos con Italia, con Francia, etcétera. El ámbito de la infancia, muchas veces olvidado, porque no se sabe si va en política social o en juventud, y nosotros en materia de participación infantil también tenemos bastantes propuestas que poner encima de la mesa. Señalaba antes también, y esto era otro de los aspectos, el diputado de Izquierda Unida, el tema de la mujer joven como colectivo de especial exclusión. Y si encima es rural, ya más aún. Y si encima tiene algún aspecto de diversidad por su orientación de lo que sea o por sus orígenes, todavía peor. Esos son datos reales, ¿no? Y ahí tenemos propuestas que estamos intentando poner encima de la mesa. Y las relaciones interasociativas. Creemos que una de las maneras de fortalecer también el tejido asociativo es precisamente generar toda una estrategia en materia de conexión de entidades. Por eso nos estamos volcando hacia el tercer sector, estamos desarrollando nuevos vínculos con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, con fundaciones, con la plataforma del tercer sector, con diferentes organismos para tratar temas que nos interesan. El último, por ejemplo, que sí que es muy importante para nosotros y no parece que a primera vista tenga mucho que ver con juventud, es el tema de los fondos estructurales. 2014-2020, ¿qué va a pasar con un montón de partidas que nos afectan directamente y que afectan a políticas de juventud? Esto es en lo que estamos nosotros intentando desarrollar. La comunicación, por lo tanto, fluida del CJEX hacia esta Asamblea puede aportar en todos estos campos, que creo que son toda la acción política prácticamente que uno se puede imaginar. En estos campos tenemos ideas y nos gustaría poder ponerlas encima de la mesa con más calma y una a una. La participación del Consejo en las políticas de juventud es uno de los temas que efectivamente marca y además conecto con la intervención que hacía el Grupo Socialista en materia de presupuestaria. Obviamente, cómo configuremos los presupuestos en materia de políticas de juventud debe basarse previamente, en mi opinión y en la opinión en general de lo que defendemos en el Consejo, en una reflexión de cómo queremos esas políticas de juventud. Permítanme la osadía de... No quiero entrar en una dinámica de crítica generalizada a la clase política, porque valoro muchísimo el esfuerzo y el diálogo que están ustedes manteniendo los 3 grupos con el Consejo, pero sí es verdad que los colectivos juveniles pedimos una reflexión previa a la definición de cuantías. Materia de plan de empleo juvenil, por un lado escuché en algún momento 20 millones de euros, en otro momento escuchamos 40 millones de euros. No sabemos, ahora mismo el eje franco-alemán para toda Europa ha decidido 60.000 millones de euros. Eso tiene que estar basado en cálculos. ¿Cuánto hace falta en Extremadura para implantar la garantía juvenil aquí? Eso se puede calcular. Ya les digo que a nivel comunitario precisa, y es curioso porque Alemania y Francia se oponían a esto, pero al final han entrado en el aro. En Europa sabemos cuánto cuesta, son esos 60.000 millones de euros. El paro juvenil en Europa genera un coste, el no tener empleados a esta juventud genera un coste, un perjuicio de 154.000 millones de euros. O sea, la inversión en garantía juvenil compensa, el triple. En Extremadura no conocemos esos cálculos. El Consejo no tiene además capacidad para hacer ese estudio. Yo puedo haber hecho unos cálculos a ojo, que los he hecho, pero no me atrevería a decirlos aquí porque son completamente intuitivos. Antes de decidir eso hay que decir, por una parte, qué necesitamos invertir. Y ahí es donde pido el esfuerzo de los 3 grupos, de definir eso. Y luego, ¿quién lo debe invertir? Y ahí está uno de los problemas fundamentales también del Consejo. ¿Cuál es nuestra posición como Consejo de la Juventud en la definición de las políticas? Hay varios modelos. Hay algunos sitios donde estamos meramente para dar la opinión. El ejemplo gallego, donde el Consejo de la Juventud solo es consultivo y no hace nada más. En el extremo opuesto está el ejemplo de Finlandia, donde la garantía juvenil es ejecutada directamente por el Consejo de la Juventud, al margen del juego de los grupos políticos.
En el camino intermedio estamos muchos. Nuestra posición, nuestra opinión, y la mía personalmente ahora es que nuestra posición debe ser tener una opinión firme y que se cuente con nuestra opinión, no de manera exclusivamente consultiva, sino en algunos aspectos incluso vinculante, aunque a día de hoy, con los medios que tiene el Consejo, les garantizo que no podemos impulsar las políticas de juventud generales de esta comunidad. Eso es cierto. Hay que decir quiénes queremos que la hagan. Y la ventaja de la garantía juvenil, la ventaja fundamental de la garantía juvenil tiene que ser que es una propuesta que no es parte de ustedes como grupos políticos. Y la que rogamos y lo que invitamos es a la reflexión que se está teniendo en otros espacios de Europa. Por favor, no la usemos para tirárnosla a la cabeza. La garantía juvenil se sabe lo que es. Es decir, podemos saber si la estamos aplicando o no, como criterio objetivo. Y la garantía juvenil se caracteriza por dos cosas fundamentales que ya he dicho antes. 4 meses, como muchos 6, pero 4 meses de garantía al joven de saber qué va a pasar al cabo de 4 meses en paro y que va a tener una opción importante para cambiar mentalidad, para cambiar disposición. Y la segunda, la personalización de los planes. Mírense casos como Austria, donde el paro juvenil ha llegado al 8,7%, ya nos gustaría, y aún así sigue siendo una situación dramática para ese 8,7%. Entonces, más que las cifras, me interesa ver qué es lo que está en el buen camino. Austria, por ejemplo, la región de Toscana, en Italia, que por no coger un ejemplo del norte de Europa, porque evidentemente la garantía juvenil ya está implantada en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, pero ejemplos más cercanos a nuestra realidad, como puede ser la región de Dublín, en Irlanda, o la Toscana, tienen mecanismos. ¿Cuánto invierten? Invierten, si tienen luego curiosidad, se lo diré a la salida, porque el dato no lo tengo ahora y no quiero perder el tiempo buscándolo, pero muchos millones de euros, pero porque previamente los han calculado. Ese es el ruego que yo hago. No me quiero dejar nada y eran muchas cosas. Efectivamente, reconozco que con el tema de la renta básica había algunas situaciones que por suerte se han resuelto. La postura del Consejo es que la excepción debe ser la exclusión de un joven por el hecho de ser joven. Es decir, que si alguien no tiene acceso a ella por debajo de 25 años, sea la excepción, sea porque sus condiciones a esa edad hace que no tenga por qué tenerla. Pero la regla general debe ser no excluir a nadie en función de la edad. Entonces, en esa emancipación coincidimos plenamente, ¿no?, que hay que reflejar esos casos. En materia de propuestas concretas también de cara al empleo, lo que queremos es distinguir, y esto sí es fundamental, lo que es un plan de juventud, un plan de medidas de empleo, un plan de empleo juvenil, es distinto de la garantía juvenil. La garantía juvenil es una medida concreta que puede ir dentro de un plan. Un plan puede tener muchas más. El Gobierno de Extremadura está poniendo encima planes. ¿Cuál es la participación? Me preguntaba directamente del Consejo. Nos han pedido propuestas y las vamos a dar. Vamos al ritmo que vamos por nuestra propia capacidad, pero estamos en ello. Queremos darlas. La disposición, y eso también lo quiero reconocer públicamente, en concreto de Sergio Velázquez, del secretario general de la materia. Tiene que ir terminando, don Enrique, Sí, lo lamento. está una disposición extraordinaria y la vamos a intentar aprovechar. Pero sí es verdad que lo que sabemos hasta ahora es que hace falta aclarar qué es garantía juvenil y tenemos miedo de que se utilice el término de manera equivocada. Seguro que me quedo alguna cuestión porque han sido bastantes. Me quedo de todas formas a su disposición. El mensaje fundamental es falta planificación en las políticas y eso influye en el tema de la gestión presupuestaria. Si no sabemos muy bien en qué es lo que hay que invertir, las políticas son transversales, efectivamente, pero hay que tenerlas planificadas, con objetivos, indicadores de evaluación, que es lo que más falta. No digo que no existan, hay planes que sí, pero es lo que más falta, y sobre todo a nivel local, que es donde se están desarrollando muchas sin que tenga por qué hacerse, porque no tienen la competencia. Y creo que puedo terminar, y a cualquier otra duda, pues la hacemos fuera. Pues muchísimas gracias, don Enrique Hernández Díez, por su comparecencia en esta comisión esta mañana y le invito a abandonar la comisión una vez finalizada su comparecencia. Nosotros seguimos con el orden del día, pasamos a la pregunta, apartado tercero, con preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Sí. Iba a decir que iba a dar al servicio de la Cámara que dieran entrada a los altos cargos del Gobierno. Sus señorías se han anticipado.
Bien, continuamos con la comisión. Tras este pequeño receso, tras la comparecencia del presidente del Consejo de la Juventud. Como decía sus señorías, pasamos al apartado tercero, el de preguntas con solicitud de respuesta oral. En este caso, la pregunta 397, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz, de Izquierda Unida Verde Sí. Tiene su señoría 3 minutos para formular la pregunta. Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenido a esta comisión, señor Pedrera. En octubre del 2012, el 17 de febrero, este mismo grupo parlamentario preguntó acerca de la situación en la que se encontraba la Federación Extremeña de Fútbol, sobre las deudas que se acumulaban y el papel que la Administración regional, como una de las entidades que financia, que pone dinero encima de la mesa, tenía que cumplir. Entonces usted nos dijo que aquello obedecía a los chismorreos que existían por parte de una de las partes de la Federación y que no tenían constancia ni de los embargos, ni de la existencia de problemas en los juzgados, ni de nada, por citarle textualmente sus palabras. Lo cierto es que 7 meses después, y en esos 7 meses, se ha producido la de Dios es Cristo, en el caso de la Federación de Extremadura. Así que imagino yo que en esta segunda intervención no me podrá usted decir que es una cuestión de chismorreo, que no saben absolutamente nada y que desconocen qué es lo que existe en los juzgados, porque lo que ha pasado en la Federación Extremeña de Fútbol de Extremadura es prácticamente de película de Berlanga, no solo porque su ya expresidente esté siendo investigado, porque se hayan certificado los embargos que hay, y ahí nos preocupa en qué situación queda la Administración regional, que pone dinero. Por eso intervengo aquí, no estamos hablando de una entidad obviamente privada, pero es una entidad privada que recibe dinero público y por lo tanto tiene que haber una intervención, tiene que haber una participación, tiene que haber una preocupación por parte de la Administración regional. En fin, nos hemos encontrado con aplazamiento de los juzgues, embargos, nóminas impagadas, conflictos con los árbitros, una realidad desquiciante en este sentido y en el caso de su dirección con la intervención para nombrar finalmente a una junta, a una dirección temporal para que desarrollen el proceso electoral que está prácticamente cuestionado desde el principio. Por eso le preguntamos qué acciones van a llevar a cabo ustedes ante lo que se ha montado en torno a la Federación Extremeña de Fútbol. Buenos días, Muchísimas gracias, señor diputado. Pasamos al turno de intervención del director general. Tiene la palabra don Antonio Pereira Leo por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. La Dirección General de Deportes ha estado muy encima de la situación de la Federación Extremeña de Fútbol desde el primer día y se han marcado los tiempos que se han considerado oportunos y se han agotado los plazos legales para intentar solucionar un problema que viene de años atrás. Lo que se buscaba no era otra cosa que llegar al buen puerto en el que todas las partes cobraran y, como bien sabe, se desbloquearon problemas tan graves como el que se tenía con los transportistas. Pero una vez llegados a un punto complicado, se ha entrado de lleno en el proceso electoral.